Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que de maravilla, y que este vídeo los encuentre con una sonrisa. Hoy estoy emocionado, realmente emocionado, de compartir con ustedes algo muy personal, algo que me toca el corazón Superíndice 3N y que espero, a ustedes también copyright N les llegue. Ya saben que en este canal nos gusta hablar de todo un poco, desde reflexiones hasta experiencias personales, y hoy vamos a sumergirnos en algo muy especial. El título del vídeo Querem habla, descubre a la mujer muy especial en su vida, ya les da una pista, ¿verdad? Efectivamente hoy vamos a hablar de la mujer muy importante, la muy especial, la que ha marcado mi vida de una manera que ni siquiera puedo expresar con palabras. Y no se trata de una novia, ni de una esposa, ni de ninguna relación superíndice 3N romántica. Aunque por supuesto el amor romántico también copyright N es algo hermoso y significativo. Hoy les voy a presentar a la mujer que me dio la vida, la que me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a amar, a ser fuerte, a luchar, la que siempre ha estado incondicionalmente en cada paso del camino. Hoy vamos a hablar de mi madre. Y antes de empezar a contarles todo, quiero hacer un pequeño más menos o recordatorio. Si son nuevos por aquí, si les gusta el contenido del canal, si disfrutan de estas charlas, suscríbanse. Es completamente gratis, y asu no se pierden ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo contenido nuevo. Asu no se pierden nada. Ahora listos para conocer a la mujer especial de mi vida. Vamos a you. Para entender la magnitud de lo que mi madre significa para mí, creo que es importante remontarnos un poco al pasado. No voy a entrar en detalles demasiado íntimos, pero quiero que sepan que mi infancia no siempre fue fácil. Hubo momentos de dificultades, de desafíos, y en esos momentos mi madre fue mi roca, mi refugio, mi todo. Ella era la persona que me transmitió a seguridad, la que me hace sentir amado y protegido, sin importar las circunstancias. Recuerdo siendo muy niño más menos o noches en las que las preocupaciones nos acechaban, y la única forma de dormir era abrazado a ella, sintiendo su olor, escuchando su respiración superíndice 3N suave y tranquila. Sentía que mientras estuviera con ella, nada malo podía pasarme. Y creo que esa sensación superíndice 3N de seguridad, esa confianza inquebrantable, es la base de quien soy hoy. Permítanme pintarles un poco el cuadro de aquellos aún más menos os. Crecimos en un hogar humilde con recursos limitados. Mi padre, un hombre trabajador pero a menudo ausente por motivos laborales, y mi madre, la figura omnipresente, el motor de todo. Ella se encargaba de absolutamente todo, la casa, la comida, la ropa, la educación superíndice 3N, y sobre todo, de nosotros, sus hijos. A menudo trabajaba a tiempo parcial para complementar los ingresos familiares, pero nunca escatimó tiempo ni energía para estar con nosotros. Los problemas con superíndice 3 micos eran una constante. Recuerdo la tensión superíndice 3N en el ambiente cuando llegaba el momento de pagar las facturas, las conversaciones susurradas entre mis padres que yo, siendo ni un más menos o no puedo comprender del todo. Pero incluso en esos momentos de dificultad, mi madre siempre encontraba la manera de hacernos sentir seguros. Recuerdo su habilidad para transformar la escasez en algo positivo, para convertir una simple cena en una fiesta, para hacernos reír incluso cuando las cosas eran difíciles. Ella siempre tenía una sonrisa para nosotros, un abrazo reconfortante, una palabra de aliento. Era increíble cómo, a pesar de sus propias preocupaciones y el estrés que seguramente sentía, lograba mantener una actitud positiva y optimista. Esa capacidad de sobreponerse a las dificultades, esa resiliencia, es una de las muchas cualidades que admiro de ella. En aquellos aún más menos la vida era sencilla, pero a la vez desafiante. La escuela, los amigos, los juegos en la calle, pero también copyright en las preocupaciones, los miedos, las inseguridades propias de la infancia. Y en medio de todo eso, mi madre era mi constante, mi ancla, mi lugar seguro. Era la que me escuchaba cuando tenía problemas en la escuela, la que me consolaba cuando me caía jugando, la que celebraba mis pequeños más menos logros como si fueran grandes victorias. Recuerdo con cariño las tardes en las que nos sentábamos juntos a hacer la tarea. Ella pacientemente me explicaba las lecciones, me ayudaba a entender los conceptos difíciles, me animaba a seguir adelante cuando me sentía frustrado. Nunca me regao más menosaba, nunca me presionaba.
Simplemente me guiaba, me apoyaba, me daba el espacio que necesitaba para aprender y crecer a mi propio ritmo. Y no solo se preocupaba por mi rendimiento escolar. También se preocupaba por mi bienestar emocional. Me enseñó a expresar mis sentimientos, a hablar de mis miedos, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Me enseñó a ser empático, a ponerme en el lugar de los demás, a ser amable y respetuoso. Me inculcó valores fundamentales que me han guiado a lo largo de mi vida. Mi madre no solo fue mi madre, fue mi mejor amiga, mi confidente, mi maestra, mi modelo a seguir. Fue la persona que me formó, me crió, me amó incondicionalmente. Y aún hoy, después de tantos aún más menos os, sigue siendo la persona ese importante de mi vida. Su presencia es constante, su apoyo es inquebrantable. Sé que siempre puedo contar con ella, sin importar lo que pase. Ella es mi refugio, mi consuelo, mi fuente de inspiración superíndice 3N. Y cada día me siento ese agradecido por tenerla en mi vida. Mi madre con su ejemplo me demostró la importancia del trabajo duro. La vi levantarse cada más menos sana, sin importar lo cansada que estuviera, para enfrentar un nuevo día con energía y determinación superíndice 3N. La vi trabajar incansablemente para sacar adelante a la familia, para darnos una vida mejor. Aprendí de ella que el esfuerzo y la dedicación superíndice 3N son fundamentales para alcanzar nuestros sueños más menos os. Ella nunca se rindió. Ante las dificultades, siempre encontraba la manera de seguir adelante. Me enseñó a no bajar los brazos, a perseverar, a luchar por lo que quiero. Y esa lección superíndice 3N, esa fuerza interior que me transmitió, me ha acompañado en cada paso del camino. Recuerdo cuando, siendo adolescente, tuve algunos momentos de rebeldía. Sentía que el mundo no me entendía, que nadie me comprendía. Me sentía frustrado, incomprendido y a veces hasta resentido. Pero incluso en esos momentos, mi madre siempre estuvo sin juzgarme, sin criticarme. Simplemente me escuchaba, me apoyaba, me daba el espacio que necesitaba para madurar y crecer. Ella entendió a mis cambios de humor, mis inseguridades, mis dudas. Sabía que era una etapa normal, que todos los adolescentes pasan por ella. Y en lugar de reaccionar con enfado o frustración superíndice 3N, ella me brindó su comprensión superíndice 3N, su paciencia, su amor incondicional. Recuerdo las largas conversaciones que teníamos, las noches en las que me desahogaba, las veces que lloré en sus brazos. Ella siempre estaba para consolarme, para animarme, para recordarme lo mucho que me quería. Y gracias a ella, pude superar esa etapa difícil y convertirme en la persona que soy hoy. Mi madre me enseñó a amar. Me enseñó a amar a los demás, a ser compasivo, a tener empatía. Me enseñó a amar la vida, a disfrutar de los más menos os placeres, a valorar cada momento. Me enseñó a amar incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Su amor es puro, sincero, desinteresado. Es un amor que trasciende las palabras, que se siente en cada gesto, en cada mirada, en cada abrazo. Es un amor que me llena el alma, que me da fuerza, que me inspira. Ella es mi ejemplo a seguir. Su valentía, su perseverancia, su bondad, su amor incondicional, son cualidades que admiro profundamente. Ella es la persona que quiero ser, la persona que me gustaría llegar a ser. Y cada día me esfuerzo por ser mejor, por honrar su legado, por hacer que se sienta orgullosa de mí. A lo largo de los aún más menos os, hemos compartido muchos momentos juntos, risas, alegrías, lágrimas, tristezas. Hemos celebrado triunfos y hemos enfrentado derrotas. Hemos viajado, hemos conocido lugares nuevos, hemos vivido experiencias inolvidables. Y en cada uno de esos momentos mi madre ha estado a mi lado, apoyándome, animándome, compartiendo mi felicidad y consolándome en mis momentos de tristeza. Ella es mi compañera de vida, mi alma gemela, mi mejor amiga. Me gusta recordar los más menos os detalles, esas cosas cotidianas que hacían que nuestra vida fuera especial. El olor a café copyright por la más menos Ana, las cenas en familia, las tardes de juegos y risas, los abrazos que me daba cuando me sentía mal. Esos momentos, esas más menos as cosas, son las que hacen que la vida sea valiosa, las que hacen que la vida valga la pena. Es increíble cómo una persona puede influir tanto en la vida de otra. Como el amor de una madre puede ser tan fuerte, tan poderoso, tan transformador. Mi madre es mi todo. Es mi refugio, mi consuelo, mi fuerza, mi esperanza.
Es la persona que me dio la vida, la que me enseñó a amar, a ser fuerte, a luchar. Es la mujer mu ese especial en mi vida. Y aún hoy, después de tantos aún más menos os, sigue siendo la persona mu ese importante de mi vida. Cada vez que la veo me siento lleno de gratitud y felicidad. Cada vez que escucho su voz, me siento seguro y protegido. Cada vez que la abrazo, siento el amor incondicional que me ha dado desde el primer día. Ella es mi madre, mi amiga, mi confidente, mi consejera, mi ejemplo a seguir. Es la persona que me conoce mejor que nadie, la que sabe leer mis silencios, la que entiende mis miedos y mis alegrías sin necesidad de palabras. Es la que siempre es tú au para mu sin importar Q copyright. Y aunque la vida no siempre es fácil, sé que puedo contar con ella para siempre. Sé que su amor es un regalo invaluable, algo que no se puede comparar con nada. Y cada día me esfuerzo por ser mejor, por honrar su legado, por hacer que se sienta orgullosa de mu. Quiero animarlos a todos ustedes a reflexionen sobre las mujeres especiales en sus vidas. Piensen en sus madres, en sus abuelas, en esas tías, primas, amigas, que han dejado una huella imborrable en sus corazones. No olviden agradecerles por todo lo que han hecho por ustedes. Díganles cuánto las aman, cuánto las valoran. Porque la vida es corta y nunca sabemos cuánto tiempo tenemos para demostrarles nuestro amor. Aprovechen cada oportunidad para expresarles su cariño, para demostrarles su gratitud. Una llamada telefónica, una carta, un abrazo, un simple te quiero pueden hacer una gran diferencia. No esperen a que sea demasiado tarde. Demuéstrenles su amor ahora mismo. Mi madre para mu representa la fuerza, la perseverancia, el amor incondicional, la esperanza, la alegría. Es todo eso y mucho mu ese. Y aunque las palabras no sean suficientes para expresar todo lo que siento, espero que este vídeo haya logrado transmitirles, al menos un poco, la inmensidad de mi amor por ella. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos compartido juntos una parte muy especial de mi vida, y espero que les haya gustado. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos mu ese importantes. Hemos hablado de mi madre, de la mujer mu ese especial en mi vida, de su amor incondicional, de su fuerza, de su ejemplo. Hemos recordado la importancia de valorar a las personas que amamos y de demostrarles nuestro cariño más menos o. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por estar siempre au. Me encanta leer sus opiniones, sus experiencias, sus historias. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme sobre las mujeres especiales en sus vidas, sobre las personas que han dejado una huella en su corazón superíndice 3N. ¿Qué es lo que mu se admiran de ellas? CU superíndice 3 moles demuestran su amor. Me encantaría saber. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también copyright N puedan conocer a la mujer mu ese especial de mi vida, y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Recuerden que cada suscripción superíndice 3N es un gran apoyo para mu y me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme y recuerden quieran mucho a sus seres queridos. Hasta la superíndice 3 Sima.